Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta plataforma digital. Damos las gracias a Dios por estas herramientas que nos ha dado la tecnología y queremos dar un buen uso a ella. Y en esta noche traemos un nuevo segmento donde nuestra invitada, Yosmery Frías, saludito ahí de parte de Yosmery y un servidor, Joesmil Mora. Hoy traemos un tema muy glorioso, un tema muy poderoso, el cual sabemos que en el nombre de Jesús el Señor se manifestará en cada oyente, en cada persona que ve este mensaje. Amén. Y en esta hora, el tema se titula La Santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo podemos llegar a ella? Y nuestra hermana Yomeri estará exponiendo. Pero antemano debemos orar, que es lo principal ante todas las cosas, para que sea el Señor quien se glorifique de una manera especial. Amén. Padre, te damos la gracia, Señor. Te damos gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te convocamos en esta noche. Te pedimos que seas tú que venga, Padre amado, a morar en nuestras vidas, a dirigirte a tu pueblo a través de nosotros como herramienta, como instrumento tuyo. Sé tú glorificando este Espíritu Santo sobre la vida de aquellas personas que escuchan y ven este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorifícate de una manera especial. Amén y amén. Sí. Bueno, Yosmery, quiero que tú inicies presentándote a todo público que te escuche en esta noche. Amén. Dios les bendiga mucho. Yosmery Frías por aquí, parte de la familia del Ministerio Cristiano Gracia y Poder, junto a mi hermano Yosmil Mora. Somos parte del grupo de jóvenes y queremos también invitarles a nuestros cultos que gracias a Dios han podido ser abiertos, no solamente los domingos. En los domingos tenemos dos cultos, el primero de 9 a 10 de la mañana y el segundo de 11 a 12. Y no solamente los domingos, sino que también, gracias a Dios, quincenalmente hemos podido abrir dos servicios más. Los miércoles que estamos de fiesta con el Espíritu Santo, de 7 a 8 de la noche, y los sábados, cada 15 días también, estamos de 3 a 4 de la tarde con los cultos de los jóvenes. Dios mío, gracias a Dios se pudo abrir ya un espacio para nosotros los jóvenes después de tanto Amén, tiempo. amén, amén. Muy importante escuchar eso, de esa palabra de que se activaron los cultos de los jóvenes, porque tú sabes que los jóvenes son una pieza clave hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque la juventud es el futuro de la sociedad, la juventud es el futuro del mundo. Amén. Y el enemigo se ha levantado de una manera insignificante contra la juventud hoy en día. Y por eso nos sentimos muy contentos que los cultos de los sábados se hayan activado ya. La gloria sea de Dios. Amén. Bueno, sin más preámbulos, queremos dar inicio a este tema que es la santidad. Yosmery, yo quiero iniciar con la primera pregunta. ¿Qué significa santidad según la palabra? Santidad según la Biblia. Dios mío, cuando yo le preguntaba esto al Señor, porque también es un tema muy profundo en el cual yo también quería conocer, lo pude definir o Él me ayudó a definirlo a través de un versículo clave en la Biblia, unos versos que están en 2 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 14. Y vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, titulado Somos templo del Dios viviente. Y dice así: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y el verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, y aquí está una de las definiciones de la palabra santidad: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y dice el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Y a través de este versículo, Dios mío, yo me puedo dar cuenta que la palabra santidad viene de estas tres raíces: salir, no tocar y apartarse de todo lo que nos aleja de la presencia de Dios. Amén. Básicamente, santidad es apartarse, es consagrarse
con Dios, para Dios, y alejarnos de aquellas cosas que nos quitan el estar con Él. Amén, amén. Muy bueno aclarar ahí que nosotros fuimos diseñados, como tú dices, dice la palabra, que en el principio habitaban en la presencia del Señor, vivían en comunión con el Señor, y de acuerdo a la desobediencia que tuvo el hombre, fuimos separados. Y por eso la santidad es muy importante. Y la Biblia, en lo largo de la Biblia, se encuentran algunos textos o unos versículos, los cuales Dios nos indica buscar, como podemos ver en Hebreo 12, versículo 14, donde dice la palabra: busquen la paz y la santidad, con la cual, con la cual nadie podrá ver a Dios. Amén. Es importante hacer esa reseña de que fuimos diseñados desde el principio para vivir en santidad. Quiere decir que hay que tratar de buscar la santidad, y a lo largo de este contexto vamos a poder ver cómo podemos llegar a ella. Amén. Y sin más preámbulo, damos inicio a la segunda pregunta. ¿De dónde viene la santidad, Josmery? ¿De dónde viene la santidad? ¿Dónde nace? Importantísimo conocer esto. Y precisamente como usted mencionaba, Yosmith, todo nace o viene desde la creación, desde nuestra creación como seres humanos. Dios, que es santo, nos creó y nos hizo perfectos. Y perfectos quiere decir completos. No nos faltaba nada. Nosotros habitábamos en la santidad de Dios, por lo cual estábamos en su plenitud. ¿Qué pasa? El Señor nos creó completos y dentro de esa plenitud puso en nosotros también libertad, libertad de escoger. Y nos dio también órdenes o instrucciones para permanecer en esa plenitud o en esa santidad que el Señor nos había engendrado, nos había creado. ¿Qué pasa? Dentro de nuestra libertad nosotros escogimos escuchar una voz que no era la voz de Dios. Nos apartamos de lo que Dios nos había dicho, pusimos oído a algo que nos mintió sobre quién era Dios, sobre qué Dios había dicho. Y al prestarle atención a eso, Yasmin, entonces manchamos la santidad que había en nosotros. Obedecimos una voz contraria a la voz del Dios Santo y eso inmediatamente nos sacó, nos apartó de la santidad de Dios. Como lo dije antes, manchando nuestra santidad y sembrando la semilla del pecado, que fue la desobediencia, comenzando con la desobediencia. Entonces, el hombre, como manera de acercarse a Dios, porque ya no estaba dentro de la presencia de un Dios santo, el hombre lo que hacía era sacrificios, ofrecer sacrificios, ofrendas quemadas de animales, cuyo humo subiera a la presencia de Dios y que Dios se agradara y pudiera tener misericordia de él. Era como una manera de poder interactuar con Dios. Pero ¿qué pasa? Nuestro Dios creador es un Dios Padre, y como Padre quiere estar con sus hijos. Ese fue el deseo de Dios desde el principio, estar con su creación. Entonces lo que el Señor hizo fue que Él le habló a diferentes hombres en la Biblia, tales como a Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Les hablaba y les indicaba cómo debían accionar, cómo debían de vivir, de manera que sus acciones de día a día los acercaran a parecerse más a Dios, a habitar dentro de la santidad de Dios. Lamentablemente, no todos aquí en la tierra prestaban atención a la voz de Dios, por lo cual el Señor tuvo que levantar líderes para que representaran su voz aquí en la tierra, como lo fue Moisés. Y entonces a Moisés se le dio la dirección de crear un tabernáculo donde habitara su presencia. Y por medio de Moisés y su hermano Aarón, entonces el pueblo y nosotros podíamos escuchar la voz de Dios y acercarnos un poquito más a él. Amén. Ahí queda claramente explicado que el Señor, no importando que nosotros cometimos un error, no importando la desobediencia, nos da una nueva oportunidad, levantando hombres para dirigirnos a encontrar esa santidad. Sí. Qué bueno. Qué bueno que el Señor, aún nosotros siendo malos, Él continúa siendo fiel y misericordioso. Eso es muy importante saberlo. Y que todo aquel que nos escucha pueda entenderlo, que el Señor es misericordioso ante todas las cosas, no importando las cosas que suceden en nuestra vida. Gloria a Dios. Y así, de manera igual, continuamos con la tercera pregunta, Yosmery. ¿Cómo puedo vivir yo en santidad? ¿Y cómo puedo yo llegar a ella? ¿Cómo podemos llegar a la santidad? Bien, vimos que antes, en ese tiempo de Moisés, de Josué, el Señor había puesto diferentes instrucciones para poder limpiarnos de las impurezas. Impurezas
o rituales tales como no tocar cosas muertas, no tocar sangre o no tocar fluidos que vinieran de nosotros, de los seres humanos, porque eso se consideraba impuro. Y uno diría, pero ¿por qué se consideraba impuro? Simple, porque la muerte, la sangre y esos fluidos nacieron del pecado, como Wow. consecuencia de nuestro pecado para poder sobrevivir aquí en la tierra. Entonces, todo lo que venía de esa muerte y de nuestra naturaleza pecaminosa era impuro. Y para llegar a la santidad en ese tiempo, el Señor dio diferentes órdenes, que lo podemos ver a través del libro de Levíticos, para poder limpiarnos de ellos, no tocando eso, apartándonos a veces por días, semanas o meses, para poder como purificarnos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al pasar del tiempo, las personas fueron practicando esto, escuchando cómo Dios les había dicho que debían purificarse, pero no estaban siendo purificados del corazón. Estaban manejando la santidad a su antojo, yo es mío. Y yo decía, Wow. bueno, vamos a pecar, 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 porque mañana yo me voy a trancar por una semana, me voy a lavar, voy al río, me voy a quitar todo el pelo, no voy a tocar nada impuro y ya soy santo. Estaban manejando la santidad a su antojo. Entonces el Señor dijo, espérate, tú no puedes seguir así. Incluso podemos ver un ejemplo muy interesante en el libro de Números, donde una tribu que el Señor había escogido para guiar todo lo que eran las ofrendas dentro del tabernáculo, era la tribu de Coré. Coré se paró y le dijo a Moisés, Moisés, ¿y por qué tú tienes que ser líder de nosotros? ¿Por qué tú tienes que estar encima de nosotros? Si todos aquí sabemos cómo ser santos. Así mismo Wow. dice el libro de Números. Nosotros sabemos cómo ser santos, entonces, ¿por qué alguien como tú tiene que ser líder de nosotros? Cualquiera de nosotros puede ser líder porque somos santos. Y Moisés, yo me imagino que se puso la mano en la cabeza y dijo, caramba, pero es que no han entendido que esto es de parte de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Como eso se estaba descontrolando, el Señor tuvo que venir él mismo en forma de hombre. Jesucristo, y dice la palabra, que Jesucristo, este Cordero, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por necesidad de nosotros. Es decir, cuando el Señor vino en forma de hombre, Jesucristo, fue porque las cosas estaban descontrolando. Entonces el Señor vino no para quitar esos rituales de por sí, sino para decir, o para abolir esa ley, para decir, esa ley se cumple en mí. Ustedes quieren llegar a la santidad, vengan a mí. Ustedes quieren conocer a Dios, vengan a mí a través de Él, que era santo. Nosotros, a través de Él, que es santo, nosotros podemos llegar a la santidad. Entonces, es interesante ver, Dios mío, como antes, si nosotros tocábamos algo impuro, nos volvíamos impuros inmediatamente. Sin embargo, Jesús bajó y nosotros que estábamos negros, llenos de contaminación, siendo impuros, el Wow. Señor nos toca y Él no se vuelve impuro, sino que nos pasa su santidad a nosotros. Y Amén. qué Amén. maravilla saber que la santidad viene por eso. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la santidad? Llegando a Jesús, conociendo a Jesús, tocando a Jesús, así mediante Él. Yo creo que esa es la mejor noticia que tú has podido dar en esta noche. Esa es la mejor noticia que podemos escuchar. Que la santidad viene por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, quien se humilló ante esta tierra, quien murió allí en la cruz del Calvario, quien lo dio todo, quien derramó hasta la última gota de sangre para lavar esos pecados y nosotros poder encontrar la santidad. Mira, y cabe también destacar, hacer una reseña en la parte donde tú dices que la tribu de Cora ya se creían que eran ellos, que ellos tenían la clave, que ellos tenían, como decimos nosotros, tenían el truco, tenían el código de cómo llegar a ser santo. Y ahí es que se levanta el Señor, dice, no, se equivocaron, porque hoy en día mucha gente adoran a la creación y no al creador. No sé si tú has escuchado esa parte por ahí, pero Y es muy es lo importante. que pasa, John Smith, porque incluso en el tiempo de Jesús, los fariseos, que eran los que se suponía estaban exteriormente más limpios, el Señor los llamó. Ustedes son unos sepulcros emblanquecidos porque ustedes cumplen todo lo que dice, pero ustedes no escuchan la voz de Dios. Ustedes nada Amén. más leen el libro, ciertamente, con las instrucciones que Dios puso ahí, pero ustedes no están cumpliendo la ley en mí a través del mismo Jesucristo. Así Y es. eso no es externo, eso es algo más interno, a través de Jesucristo solamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno que podemos entender que solo el Señor nos trae la santidad. Gloria a Dios. También podemos ver la siguiente pregunta, es la número 4. ¿Cuál es el resultado de vivir en santidad? ¿Qué trae a nuestra vida a nosotros vivir en santidad?
Bien, el resultado de vivir en santidad, Yosmi, lo podemos ver en Juan 17:3. El resultado de la santidad es la vida eterna. Incluso el verso que decías en el libro de Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Esto nos lleva directamente a la vida eterna. Pero entonces, ¿qué es la vida eterna? Juan 17:3 nos dice, en la oración que Jesús le estaba haciendo al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿La vida eterna no es al cielo? Ir al cielo y ya estar con el Señor por siempre. No, la vida eterna es más que eso. La vida eterna es una persona, Dios mío. La vida eterna es Jesús. Entonces, ¿cuál es el resultado de yo vivir en santidad? Tener la vida eterna, que es conocer a Jesús. Entonces ya no se va a tratar de yo buscar la santidad. Se va a tratar de yo conocer a Jesús y los Amén. frutos que produzca el yo conocer a Jesús van a hablar de la santidad. Es básicamente yo estar en Dios y por amor a Dios yo no voy a mentir. Por amor a Dios yo no voy a matar. Por amor a Dios yo no voy a tener envidia de mi prójimo. No voy a tomar lo que no es mío. Y esos frutos van a ser la santidad, lo que va a decorar mi vida como una persona santa, una persona santificada. Entonces yo no me voy a buscar la santidad. Yo busco a Jesús y Él en mí produce la santidad. Y eso es tremendo saber que no está en nuestras manos ni en por nuestras obras formarnos santos, buscar la vida eterna, sino que es un fruto de nosotros estar en Dios, disfrutar la presencia de Dios y cada día Él irnos enseñando qué agrada su corazón, qué hiere su corazón. Y esta amistad con Jesucristo es que nos da la vida eterna a nosotros, el resultado de vivir en santidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bonita explicación, muy bonita. El cual tú nos dices que a través del Señor es que se produce ese resultado de vivir en santidad. Está muy claro. Bendito sea Dios. Qué bueno, y yo espero que el Señor siga glorificándose grandemente. Y continuamos con la quinta y última pregunta. ¿Qué importancia tiene y por qué debo yo vivir en santidad? ¿Qué importancia tiene vivir en santidad? El libro de Salmos, capítulo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Quiere Amén. decir que la importancia de nosotros vivir en santidad, conocer a Jesús, es que nuestro camino, y es nuestra vida, es limpiada. Nosotros podemos ver claramente de qué se trata este asunto, cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Nuestro camino es limpiado cuando guardamos su palabra. Y si te das cuenta que desde el principio he estado hablando, o el Señor ha estado diciendo a través de esta videollamada, que lo importante es su voz, es Amén. conocer la voz de Dios, porque ¿qué es la palabra de Dios? Es la voz de Dios. Desde el principio, el hombre se separó de Dios porque no quiso escucharlo y le prestó atención a otra voz, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa hoy día? A veces prestamos atención a las personas que hablan de nuestra reputación, de las cosas que nos hacen a nosotros, bueno, cristianos, y voy a hacer eso, voy a hacer eso. Pero estamos en verdad escuchando la voz de Dios, estamos siendo amigos de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante de vivir en santidad? Que nuestro camino va a ser limpiado porque vamos a escuchar su voz y vamos a depender de Dios. Entonces, si yo dependo de Dios, si Él está en primer lugar en mi vida, yo voy a poder compartir con otros su palabra, yo voy a poder brillar siendo la luz de Cristo, mostrándole el camino del Señor a otras personas. Entonces, ¿qué Amén. pasa? Aquí viene la transformación que hacemos junto como cuerpo de Cristo, como iglesia, porque la obra de santidad no se lleva a cabo sola, aunque ciertamente la salvación es individual, todo corre con el cuerpo de Cristo, porque Gloria a si Dios. yo dependo de Dios y usted y yo depende de Dios, juntos podemos correr esta carrera que, como dice Pablo, prosigo al blanco, al llamamiento, al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Pero como Amén. somos Amén. seres humanos y estamos caminando para conocer a Jesucristo, si yo me caigo y usted está dependiendo de Dios, usted me dice, Dios, Mary, recuérdate que no por ahí está el Señor que miramos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, básicamente, Dios mío, todo se trata de Jesucristo. Se trata de Amén. nosotros depender de Dios, conocer a Dios, y Él produce en nosotros frutos de justicia que glorifiquen su nombre, que es vivir en santidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, cabe resaltar ahí también que, y ya en conclusión, que el Señor es el conocimiento del Padre, el conocimiento de Jesús, es que nos lleva a vivir una vida santa, como tú dijiste.
todo termina en Jesús. ¿Por qué? Porque el cuerpo, todos dependemos de Jesús, cada persona depende de Jesús, cada persona depende de la voluntad del Señor. Y como yo decía en un segmento anterior de 5 preguntas, cuando tocaban el tema de las distracciones, sabe que el enemigo se ha levantado grandemente en contra de la humanidad, distrayendo para que el ser humano no logre escuchar la voz de Dios. Para que el ser humano esté distraído, es decir, pierda el tiempo, pierde el factor tiempo, que es tan importante en la vida de cada persona. Amén. Y yo exhorto a todo aquel que nos está escuchando en esta hora que recuerden que debemos sacar tiempo, debemos sacar ese tiempito para buscar y tratar de escuchar la voz de Dios, porque esto se trata, al final del día, todo se trata de Cristo, de conocerlo. Es incluso para resaltar un versículo que está en medio de nuestra bandera, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os harás libre. La verdad no es solamente las cosas que dicen, la verdad es una persona y es Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, somos libres, yo decía, pero ¿libre de qué? Libre de cualquier doctrina que quiera venir a hablar en otra cosa. Espérate, mi mejor amigo que yo conozco me está diciendo eso, entonces por más que me hablen, por más que me digan, yo todo lo consulto con él y él es quien me hace libre. Somos libres de quedarnos sin identidad porque somos hijos de Dios. Somos libres de estar gobernados bajo mentiras del enemigo. Somos libres incluso del temor, que también se hablaba en uno de estos segmentos. Somos libres, pero cuando conocemos la verdad, cuando conocemos quiénes somos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué importante escuchar esa palabra. Todo reabunda y todo finaliza en el conocimiento de Jesucristo. Y hasta aquí ha sido este segmento. Esperamos en Dios que sea de gran bendición, que pueda edificar vidas a todo aquello que escuchan esta palabra, que yo sé que la palabra dice su palabra que no retornará vacía, no volverá vacía. Amén. Dios tiene un propósito y detrás de ese propósito estamos cayendo atrás al propósito del Señor. Y Él se manifestará de una manera especial. Solamente hay que tener un corazón dispuesto, primeramente a escuchar, un corazón dispuesto a conocer al Señor, dedicar tiempo, sacar tiempo, así como sacamos tiempo para las redes, sacamos tiempo para ir al cine, sacamos tiempo para muchas cosas, para el deporte, para el trabajo. Así mismo debemos sacarle tiempo y darle el primer lugar al Señor. Y ese sería otro tema. Y esperamos en Dios que esto sea de gran bendición. Josmery, te agradezco grande y profundamente que tú nos hayas dado la oportunidad de escucharte, escuchar ese estudio bíblico, el cual sabemos que tú te esforzaste. Gracias, Josmery, gracias. Bueno, agradecida de Dios de querer usarme como vaso, porque como digo, es un tema que yo tengo que volver a leer, porque eso fue el Señor, eso fue el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y nada, esperamos en Dios que Dios siga obrando. Y nos despedimos con una oración. Padre amado Señor, te pedimos, Jehová Dios, que seas tú que haga, que se produzca ese resultado de esa semilla, pueda germinar en cada persona que escucha esta palabra a través de esta plataforma digital. Bendice esos jóvenes, Padre amado, que andan distraídos, aquellas personas que andan distraídas en el mundo, Padre amado. Te pedimos, Jehová Dios, que tú te glorifiques de una manera especial. Sé tú tomando el control a través de tu Santo Espíritu de todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que tú nos has dado esta noche de compartir tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye. Se despide Joesmil y Josmery en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Bueno.